para los que no puedan conectarse. Entonces, quedamos debiendo una parte de el tema de nariz en cuanto a la parte de patología. Bueno, 2 minuticos para hablar. Bueno, pues la gente que tiene problemas con el internet, totalmente disculpada, ya eso son cosas que se salen de nuestras manos. Vamos a grabar la clase. La aplicación, pues, te saben, son 40 minutos. Vamos a seguir admitiendo a los estudiantes, los compañeros. Bueno, les fue bien al grupo general en el examen. Entonces, tenemos pendiente el segundo examen, que es el examen de nariz. Hoy terminamos la unidad de nariz y vamos a ver si empezamos, si nos alcanza el tiempo para empezar faringe y laringe. La próxima semana, el día jueves, de 4 a 5, el segundo examen parcial, que es la segunda unidad, para que lo vayan preparando. Y la última semana que nos queda, el último parcial, que es el de faringe y laringe. Y finalizamos semestre. Me comprometo ya la otra semana a empezar a entregar las notas que ustedes tienen para que vayan viendo su promedio. ¿Me escuchan y ven la presentación? ¿Alguien que me responda? Sí, profe, sí se escucha. Ok, gracias. Muy bien. Entonces faltaría, ya tenemos nota de seminario, ya tenemos el quiz que hicimos también. Eso hace parte de los porcentajes. Recuerden que hay un 60% de evaluaciones como tal, que se distribuyen en los 3 exámenes. Bueno, al final hablamos de eso. Ya terminamos para concluir con fechas y todo. Bueno, dentro de los tumores benignos hay una variedad y dependiendo de la localización. Me perdonan ahí que me salió corrida la diapositiva. Generalmente se derivan, ustedes saben que en el periodo embrionario es donde se derivan todas esas estructuras del organismo. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Del ectodermo y mesodermo se originan las estructuras como la piel y los huesos. Por eso, cualquier anomalía, cualquier alteración de tipo estructural que viene determinada por un aspecto genético, deriva en posibles tumores en un futuro. Entonces, dentro de esas estructuras, podemos encontrar la fusión de procesos nasomedianos, es decir, una alteración en la formación de ese ectodermo para la nariz y sus estructuras. Un promedio de 1 en 20.000 nacidos vivos, más o menos, o bueno, poco frecuente o infrecuente, pero se da. Y en algún momento de sus vidas, ustedes como fonoaudiólogos, en su práctica, en algún momento se los van a encontrar. Consisten en tumoraciones quísticas que son fluctuantes, no son duras, son más o menos blandas a la palpación, esos tumores benignos. Y el tratamiento es netamente quirúrgico. Bueno, la mayoría de estos tumores, de estas lesiones malignas, la mayoría, pues en la revisión vimos o se ve que el tratamiento es netamente
quirúrgico previo, eso sí, a una confirmación diagnóstica. Generalmente uno aquí lo que requiere es de un examen patológico que me confirme cómo está histológicamente ese tejido, si es infiltrante, ¿verdad? Clasificarlo, hacerle la clasificación TM, ¿sí? Que es una clasificación que nos dice si es un tumor in situ, si es un tumor infiltrativo o si ya está generando metástasis a otros tejidos. La exéresis, como dice aquí, no es más sino que la extirpación de un órgano o tejido corporal, ¿sí? Extirpación quirúrgica. Bueno, entonces, por definición, un tumor de las fosas nasales se define como una estructura quística de localización en el vestíbulo. Estamos hablando aquí tumores de los vestíbulos, perdón, tumor del vestíbulo. Generalmente afectan la zona alar. Generalmente son unilaterales y lo que hacen es obstruir la luz nasal del lado afectado. ¿Sí? Lo mismo, ¿cuál es la causa? Defectos de soldadura, de formación como tal durante esos procesos de embriogénesis. Entonces, ese defecto se encuentra en la soldadura de los brotes maxilofaciales, embrionarios, y esto lo consideran como formaciones nuevas disembriogénicas, es decir, formaciones anormales que provienen de esa embriogénesis, de esas formaciones que deberían ser normales. Entonces, esos tumores, si ustedes pues revisan la bibliografía, son bastante frecuentes. En su práctica como fonoaudiólogo se van a topar con bastantes casos. Perdón. Generalmente son asintomáticos y el problema realmente es que se sobreinfectan, lo que ocasiona que haya una inflamación y por ende un aumento de volumen y haya otros síntomas como el dolor, que a veces es insoportable, y la fiebre. También el tratamiento es quitarlo. Extirpación o resección quirúrgica. Ahí tienen un quiste dermoide. Dermoide porque se genera de las capas de la epidermis, ¿verdad? Y de la dermis, más bien, es de la dermis que se genera. Y bueno, todas las implicaciones que tiene este tipo de lesiones a nivel de las fosas nasales. Y miren que ya está incluyendo el orificio oftálmico derecho, ¿sí? Y el globo ocular derecho. Y súmele a eso, pues, todas las implicaciones a nivel estético que pueda tener el paciente. ¿Quién puede estar feliz con esto? ¿En su cara? Nadie. Entonces, procedimiento de extirpación. Bienvenida, Jenny Lynn. Entonces, ahí tenemos el ejemplo del quiste dermoide. Tenemos otros tumores benignos, como ejemplo, en las fosas nasales, el papiloma invertido. También es una inversión del epitelio neoplásico dentro del estroma, es decir, dentro de las estructuras dérmicas. Generalmente, pacientes de 50 a 70 años, la mayoría es de etiología viral, es un tumor invasivo. ¿Sí? El tejido vascular se encuentra en la periferia y epitelio en el anterior. Se puede convertir fácilmente en un carcinoma si la persona se mantiene con poco cuidado, estar exponiéndose a la luz solar, a los rayos X. Entonces se puede convertir en un carcinoma. Y como es un tumor de las fosas nasales, como todo tumor a ese nivel, ya sea benigno o sea maligno, te produce obstrucción, ¿ya? Y te puede
producir una insuficiencia nasal, una insuficiencia respiratoria nasal, una insuficiencia de la vía respiratoria superior, nada menos y nada más que de la puerta de entrada, que son las fosas nasales. Generalmente es unilateral, pero no es extraño encontrarla de manera bilateral. Puede producir sangrado, puede producir secreciones tipo rinorrea abundante, que también ayudan, además de que el propio tumor provoca obstrucción, pues todos estos procesos inflamatorios también por las secreciones te producen obstrucción, inclusive en el tramo de la vía aérea respiratoria superior y muchas veces inferior. Diagnóstico, la biopsia. La biopsia te clasifica el tumor, encuentra este epitelio neoplásico dentro del estroma, dentro de la base de ese tejido, con proliferación hacia afuera, es decir, hacia el exterior, hacia la parte externa, no hacia adentro, sino hacia afuera. Entonces, prueba diagnóstica de la mayoría o del 99% de los tumores, todos son de tipo biopsia, y la tomografía de fosas nasales y senos paranasales es para verificar cuál es el compromiso que pueda estar teniendo ese paciente, o sea, qué trayecto o qué obstrucción puede estar ocasionando en ese paciente. Entonces, no queda más remedio que extirpación y vigilar recidivas. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es quitar el tumor, ¿verdad? Y en eso ustedes como fonoaudiólogos tienen que estar muy pendientes porque ustedes dentro de su semiología y su anamnesis tienen que preguntarle al paciente sus antecedentes. Entonces, si es un paciente que te refiere que ha tenido un tumor benigno de las fosas nasales, que fue extirpado, hay que hacerle seguimiento porque esos tumores generalmente podrían regresar, podrían regenerarse. Ya, si no se practica una buena extirpación, ustedes saben que puede quedar un tejido ahí residual, inclusive unas células en esa anatomía, y eso puede multiplicarse nuevamente. Entonces, la solución es la quirúrgica y hay que hacerle seguimiento al paciente. Bueno, por aquí me están diciendo que me piden excusas, que no pueden ingresar. Aquí les voy a contestar. Bueno, tranquilos que la clase se va a subir a YouTube y se va a compartir los links. Ya ahí sí, pues no tengo modo de decirles que estén, porque si la conexión está mala, ni modo. Así, eso se le sale de las manos a cualquiera. ¿Listo? Ok, entonces tenemos los tumores de los senos paranasales. Como veíamos en las clases anteriores, en la anatomía de las fosas nasales, siempre pues las fosas nasales son estructuras neumatizadas. Ustedes siempre las van a ver que hay un lumen, ¿verdad? Que hay una parte oscura en los rayos X, ya sea en tomografía, que es el gold standard. Una tomografía es un examen muy sensible, ya, muy sensible. La radiografía es un examen también sensible, más no específico. La tomografía es sensible y muy específico, eso en epidemiología es de alto porcentaje para definir o diagnosticar casos. El quiste mucoide de los senos maxilares, como podemos ver, obstruyen la luz del seno maxilar bilateral. El seno maxilar, aquí la podemos ver más pronunciada. Frecuente, no tengo la epidemiología ahí, pero sí se ven los casos, sí se ven en muchos pacientes, inclusive en edades tempranas. La causa es una retención mucoide de la glándula mucosa en el epitelio sinusal. Esa retención lo que te produce es edema, inflamación de la glándula mucosa, y ese epitelio se empieza a deformar. Generalmente son asintomáticos, pero cuando son sintomáticos,
ese proceso inflamatorio lo que te puede estar dando son procesos de sinusitis maxilar y que se generalizan, o sea, también pasa ese proceso inflamatorio a los otros senos paranasales y generalmente no requieren tratamiento. Pero cuando ya te producen síntomas como infecciones recurrentes, ¿verdad? Jenny Lynn, bueno, Jenny Lynn regresó, para que se fue y regresó otra vez. Bueno, entonces cuando te producen algunos síntomas molestos como la rinorrea constante, la cacosmia, la dificultad respiratoria, las infecciones frecuentes, ya requiere un tratamiento quirúrgico. Antes, eso sí, hay que hacer estudios de biopsia para descartar que no sea otra cosa. El mucocele. Bueno, entonces mucocele, como su nombre lo dice, es una alteración de la glándula mucosa, ¿sí? De los senos maxilares, de los senos etmoides y frontal principalmente. Y esto sucede después de un traumatismo, ¿sí? Después de un golpe, después de un trauma contundente. Se forma un quiste, ¿verdad? Se forma un quiste del tejido mucoso de los senos paranasales, principalmente el etmoides y el frontal, que son los que pues, son más propensos a recibir traumas, los senos maxilares también. Entonces, y de hecho, pues aquí lo ven, ¿cierto? Ustedes saben que los senos paranasales son cavidades neumatizadas que se ven oscuras en RX. Aquí ustedes ven esta lesión tipo mucocele blanca que está ocupando todo ese seno. Principalmente aquí es etmoidal. Este seno etmoidal. Entonces, ¿qué produce? Abombamiento frontoetmoidal. Es decir, esto hace que se empuje toda la zona anterior de la cara, se empuje hacia afuera, hacia el exterior. Puede haber protrusión del globo ocular, de hecho aquí en este paciente lo hay protrusión de los tejidos y como ustedes pueden ver se pierde la relación anatómica de las fosas nasales, principalmente de la afectada, ¿ya? Aquí se pierde la anatomía del ala nasal. Entonces, esto tiende a empujar todos los tejidos hacia afuera. Es lo que le queda más fácil, porque hacia adentro pues es un poquito más difícil porque hay más tejido óseo, ¿verdad? Hay unas cavidades que son, unas estructuras que son duras, en cambio acá no, acá lo que le queda más fácil es sacar el ojito y sacar todo lo que es los tejidos blandos de la cara. Y pues no queda más remedio que una cirugía endoscópica para resecar todo este tejido que está edematizado, que está creciendo y que nos está empujando el globo ocular y la simetría de la fascia de la cara. Tienden mucho a infectarse, ustedes saben que son cavidades neumáticas que ayudan, son accesorias al proceso ventilatorio, ¿verdad? Nos ayudan a mantener esas presiones ventilatorias y por ende se convierte en un cuadro obstructivo también, además de generar procesos infecciosos recurrentes. Se acumulan gérmenes, se acumulan bacterias aquí, inclusive en los tejidos anexos y bueno, ahí vienen los problemas para el paciente. Denme 20 segunditos, ya vengo. Ok, bueno, entonces seguimos. Entonces el tratamiento, como pueden ver, quirúrgico, el diagnóstico, la tomografía, la clínica del paciente. De pronto no
son signos específicos al principio, pero después sí, porque ya te ve ya el abombamiento de la región frontoetmoidal que produce este trastorno facial que se puede infectar, que puede producir trastorno respiratorio también, y pues un examen específico y sensible bastante es la tomografía de senos paranasales. Obviamente también hay que tomar un poquito de este tejido, biopsiarlo para ver si realmente pertenece a la estructura de la glándula mucosa. El osteoma. Bueno, es un crecimiento óseo de los senos etmoidales y senos frontales, de las estructuras óseas que lo conforman, claro está. Cosa que es anormal y que puede ser también un problema del ectodermo, un problema de formación del ectodermo, una alteración en las estructuras que conforman el ectodermo. Es más frecuente en la unión frontoetmoidal, como lo pueden ver aquí, frontal, etmoidal. Aparentemente, pues son asintomáticos al principio, pero al crecer, cuando ya el tumor coge cancha, coge vuelo, empieza a edematizarse, empieza a inflamarse, produce cefalea constante. También es uno de los que produce abombamiento de la región nasofrontal y exoftalmo, es decir, saca el globo ocular hacia el exterior. Estrabismo, diplopía. Todas esas alteraciones son a nivel ocular. Se hace diagnóstico con una radiología nasosinusal, incluyendo RX de senos paranasales, incluyendo TC o TAC de senos paranasales. Tratamiento quirúrgico con abordaje externo. Aquí está. Eso es una neoformación. Eso es una neoformación de tipo óseo. Aquí tenemos nuestro tabique con el etmoides, una neoformación de origen frontal etmoidal. En otras palabras, un huesito que a uno le sale ahí. Entonces esto hay que quitarlo. Vamos con, eso eran los tumores benignos. Los tumores que aparentemente pues no se comportan como tumores infiltrantes que puedan pasar a otros tejidos y malignizarlos. Bueno, entonces aquí pues Zoom me está avisando ya, me faltan 10 minutos. Ya ustedes saben si se llega a cortar la presentación. Y pues ya ustedes saben que al cortarse vuelven y entran con el mismo link. Entonces tenemos los tumores malignos de las fosas nasales, ya estos sí son un poquito más serios. Los tumores malignos de la nariz se definen como una enfermedad que se forman células malignas cancerosas en la piel de la pirámide nasal. Esto es muy frecuente. Ustedes, en su práctica profesional se van a encontrar muchos casos de esto. Muchos casos de esto. Y los más malignos son el carcinoma vasocelular, el epidermoide y el melanoma. De los tres, en menos el vasocelular. El vasocelular. Casi que se comporta como un tumor benigno, pero por el resultado de los caracteres citológicos, los caracteres de la célula lo clasifican como carcinoma. Pero no es un tumor infiltrante, no te produce metástasis, generalmente no lo hace, y que es un tumor que se puede tratar quirúrgicamente hablando. Ya los demás sí hay que propiciar otro tipo de tratamientos específicos.
Entonces, el vaso celular, como su nombre lo indica, se forma a partir de la capa basal de la epidermis. Ustedes saben que la epidermis tiene sus dos capitas, su capa basal y su capa superior. Más frecuente en la raza blanca en pacientes inmunosuprimidos entre los 40 y 70 años. Por eso es que la persona de raza blanca o de color claro de su piel tiene que cuidarse de los rayos del sol. Todos pues tenemos que cuidarnos actualmente de los rayos del sol. Las personas de raza morena pues tienen esa gran bendición de tener un poquito más de melanina y toleran más los rayos del sol. Y no les causa tanto daño los rayos ultravioleta, pero a las personas de raza blanca sí, son más propensos. Las personas inmunodeprimidas, pues todos aquellos que sufren de alteraciones en su sistema inmunológico por algún proceso infeccioso, por algún proceso inmunológico o un proceso hematológico. La parte metabólica también produce trastornos en la inmunidad del organismo. Y fíjense que las edades entre 40 y 70 años es un grupo etario que creo que la mayoría de las patologías se encuentran en ese grupo etario. Entonces no es raro encontrarlo en este grupo. Ahí está lo que les decía, exposiciones prolongadas al sol, tratamientos con radioterapia en la infancia y la mutación genómica. Ok, bueno, entonces ahí está la fisiopatología. Nos exponemos a los rayos ultravioleta, la exposición solar y más para estas épocas, que ustedes saben pues, que la capa de ozono se había perdido ahorita pues con el confinamiento y con el cese de las actividades de la industria, inclusive de nosotros individualmente, ¿verdad? El uso de los aerosoles, que es lo que destruye la capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos ultravioletas del sol. Si nos exponemos constantemente a ella, pues nuestra piel va a sufrir esos cambios y va a haber un crecimiento de la capa basal de la epidermis. Este es el carcinoma basal celular, aquí está la lesión, esta es la capa basal de la epidermis. Aquí están los melanocitos son todas aquellas células, ¿sí?, que nos protegen de la luz solar, es la que propicia el oscurecimiento de la piel, el color moreno de la piel, y son las células que nos protegen de estos eventos. Se produce un cúmulo de mucina estromal entre los nidos epiteliales y el estroma, se producen lagunas, los haces paralelos y la proliferación del tumor. Aquí está este tejido grasoso, tejido graso. Aquí las capas de la piel, epidermis, dermis, hipodermis, capa muscular. Y bueno, entonces y los tejidos que encontramos a nivel de esas capas, el tejido córneo, que es el tejido más externo, el granuloso, el espinoso, el basal. Aquí es donde se origina el tipo o la lesión que estamos viendo. Entonces, a protegerse de los rayos ultravioleta, porque podemos sufrir de un CA vasocelular. Ahí están las lesiones. La pirámide nasal es esta, ¿cierto? Que está en el ala nasal. El triangulito que se forma aquí. Casi siempre, bueno, los casos que yo he visto generalmente es en esta zona. Muy pocos he visto en la punta o en el ala. Bueno, unos cuantos en el ala. Aquí está uno en el ala, aquí está uno en la pirámide, aquí está uno en la punta. Entonces, al describirlos, pues tenemos que decir la localización. Generalmente es una pápula rojo blanquecina. Cuando ya se empeora, se ulcera y sangra, porque destruye el tejido, destruye la epidermis. Y como les decía, se comporta como benigno, porque rara vez hace metástasis. Rara vez riega en otros tejidos. Bueno, entonces, la solución definitivamente es retirar el tumor. Como pueden ver allí, ahí está la lesión. La lesión estaba localizada. Aquí en el momento en que no era tan grave, aquí ya empieza a producir ulceraciones. Ya por medio de la biopsia, que es un estudio anatomopatológico.
confirma que la formación o la neoformación es de la capa basal de la piel, de la pirámide nasal. Aquí el cirujano busca la manera de retirar y de ponerle un colgajo. Ya, ponerle un colgajo. ¿Un colgajo qué es? Un colgajo es un tejido, generalmente piel, que uno toma de un área cercana a la lesión para poder colocarlo ahí. ¿Qué pasa? De que si nosotros retiramos esto aquí, va a quedar un hueco. Y eso pues, de pronto funcionalmente no se altere tanto la persona, no produzca tantas alteraciones funcionales u obstructivas. Más que todo es de tipo estético, ¿verdad? Entonces, el cirujano hace la decisión, ya me quedan 2 minutos, el cirujano hace la decisión, quita la lesión, ¿verdad? Quita la lesión, hace un corte hacia abajo para sacar, y otro corte hacia arriba para sacar el colgajo, y allí logra tapar, o sea, tira este tejido que tomó de aquí y logra tapar esa lesión que tenía el paciente. Ok, entonces esa es, perdón, vamos a quedar por carcinoma epidermoide. Bueno, me quedaron 2 minutos. Para la próxima sesión vemos lo del CA epidermoide y el resto de lesiones tumorales malignas que quedan para terminar la unidad de nariz. Entonces, regresamos en 10 minutos porque tengo que esperar a que el video se convierta y eso es el tiempo más o menos que se demora. Ustedes estén pendientes para ingresar por el mismo link. Entonces nos vemos en 10 minutos.